déjame saludar a un buen amigo de la casa, colaborador de SDP Noticias, don Manuel Ibarra. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto a la distancia. Un abrazo a la distancia, un abrazo, estimado Chente, un abrazo, Toñito, doña Ceci, don David, un abrazo a todos. Gracias por lo de don. Abrazo. Oye, Manuelito, pues hablemos primero, de la contaminación allá en tu rancho, allá en Mexicali. ¿Cómo están las cosas, cabrón? Me preocupa, tú has sido una voz crítica que alerta de la situación por allá. ¿Cómo están las cosas? Fíjate que muy mal, estimado Vicente. Creo que este es el peor año desde que regresé de varios años que viví en Ciudad de México. Este es el peor año que me ha tocado. Cada vez está más contaminado. Y de hecho le mandé dos imágenes a don David y a Ceci. La primera es un reporte del portal pues conocido aquí, financiero Bloomberg, donde se dice la verdad, la cruda verdad, que Mexicali, a ver si la pueden poner, es la ciudad más contaminada del continente. O sea, imagínate, una ciudad relativamente pequeña, de más de 1 millón de habitantes, en un valle, en una zona bajo el nivel del mar, que obviamente hace que los contaminantes no se dispersen, también una zona fría, por lo cual desértica, por lo cual hay este fenómeno que también hay en Ciudad de México, que también es un valle, que se llama inversión térmica. Y bueno, si quieren que pongamos la imagen que les mandé, es una imagen que del portal Redspira, que hace el monitoreo ambiental aquí en la región. Te estoy hablando que hace 3 años ni siquiera existía el monitoreo, pero empezaron a aumentar los síntomas de contaminación. Y ahí vemos, en la zona de Baja California, pues vemos, imagínate cómo está, ¿no? 164 puntos, zona centro, 176 puntos son las partículas suspendidas, PM2.5. Entonces, toda esta porquería que respiramos, que es polvo, humo de las fábricas, metales pesados. Hace poco hubo una contingencia en Ciudad de México, estimado Vicente, y era por cifras inferiores a estas. O sea, imagínate. Y aquí en Baja California, te digo, no es una ciudad de una metrópolis de 20 millones de habitantes, es una capital de 1 millón de habitantes. Y nadie hace nada. El gobierno municipal, pues que no pueden hacer nada, que porque no les compete. El estatal, bueno, pues ya sabemos qué clase de gobernador tenemos, Jaime Bonilla. Y el federal, pues yo no sé si la Secretaría del Medio Ambiente, si presidente, gobernación, no sé quién nos puede ayudar, porque nadie nos ayuda. Otra cosa que te puedo decir es que hay reportes de que las enfermedades respiratorias se agravan, cardíacas, vasculares, con esta contaminación. No solo pasa en Mexicali, pasa en China, pasa en la India, pasa en lugares más contaminados del mundo. Tenemos cientos de muertes extras producto de la contaminación. Usted puede buscar en Google muertes, contaminación Mexicali, y ahí sale que hubo 700, 800. Y ahora yo digo, Vicente, vamos a sumarle la pandemia de la contaminación a la pandemia del COVID y a la pandemia de la influenza, y yo no sé, sinceramente, cómo nos va a ir de aquí a enero, febrero, porque la contaminación no se despeja hasta que pasa lo peor del invierno. Y personalmente, o sea, a título personal, desde que empezó esta contaminación que les mostramos aquí, Vicente, pues yo ando con todos los síntomas, dolor de ojos, garganta cerrada, dolor en oídos, dolor pues en la garganta, ya sabes, ¿no? Dolor en el pecho. Y bueno, yo que estoy entre comillas joven, que puedo quedarme en casa, pero y toda la gente que tiene que salir a trabajar, toda la gente adulta mayor, pues, ¿quién ve por ellos, Vicente? Aparentemente las autoridades de aquí, no. ¿Y el gobernador? No, pues el gobernador yo creo que anda en San Diego ahí enfermándose del COVID, yendo a los casinos, Vicente, porque pues no. O sea, ¿cómo no se va a dar cuenta el señor Bonilla de la nata tóxica y mortífera que tenemos que respirar los mexicalenses todos los días? ¿Cómo no se da cuenta cuando vendrá ya de San Diego vía el Valle Imperial o vendrá de Tijuana vía La Rumorosa? Bueno, pues falta que el señor baje la mirada un poco durante la tarde o la madrugada y vea la porquería de nata inmunda que tenemos que chutarnos. ¿Y por qué? Porque durante los gobiernos prianistas dieron pie a que se llenara de fábricas sin ningún tipo de control de impacto ambiental ni nada,
como querían hacer también con Constellation, querían dejarnos sin agua también. O sea, no solo nos dejaron sin aire, nos querían dejar sin agua. Afortunadamente, la gente lo evitó. Pero ¿cómo es posible que no se den cuenta que todas las fábricas prenden sus chimeneas, nos llenan de porquería los pulmones desde 5 de la tarde hasta 7 de la mañana que amanece, y pues que nadie haga nada? En Ciudad de México y en otros lugares, en China, en la India, que ya les mencioné, mínimo tienen algún mecanismo de control, Vicente, donde cuando se llegan a estos niveles críticos, que ya les puse ahí, o sea, ya se los puse ahí, no van a decir que estoy mintiendo, que estoy exagerando, se apagan las fábricas, se prende un botón rojo, digamos, y se apagan. ¿Tú crees que aquí las apagan, Vicente? Es pregunta retórica. Pues no. Entonces, ¿a qué vamos a esperar? ¿A que seamos la ciudad más contaminada del planeta? ¿A que estemos rivalizando con Nueva Delhi, con todos estos lugares donde la gente también fallece en la calle ahogada? Pues yo no sé, Vicente, pero espero que ahora que venga el presidente Andrés Manuel, espero que alguien, porque yo creo que no va a dar conferencia, no sé qué tan arriesgado sería ir a buscarlo ahora que venga a Mexicali, pero a ver si alguien le hace el favor de avisarle, o gente de su equipo, que yo sé que ven sin censura, pues le diga: oiga, señor, pues ahí se están muriendo y nadie hace absolutamente nada. Y no estoy exagerando, la gente se está muriendo de enfermedades causadas por la contaminación directamente, y si a eso le sumas el problema que tenemos de salud por el coronavirus, pues imagínate. Está cabrón. Pues ojalá que se tome acción, ya sea a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal, o ya con la intervención del gobierno federal, pero las cosas no pueden seguir así. Mi querido Manuel, déjame cambiar de tema. Si me permites, voy a compartir algo que publica el periódico Reforma. Ojo, encontré esto en el periódico Reforma, de una pluma que ha sido criticada, pero que es una pluma que poéticamente se ha expresado por muchos años sobre el fútbol. Es la pluma de Juan Villoro, y escribió sobre la muerte de Dios. Así titula su columna: La muerte de Dios. Diego Armando Maradona se refería a Dios como si fuera un compañero de equipo, el Barbas. Es posible que incluso se sintiera superior, pues nadie ha confirmado que Dios sea zurdo, y esa singularidad distingue a ciertos grandes de la cancha. No en balde, Roberto Rivelino incomodó a Pelé con esta frase: te hubiera gustado ser zurdo, ¿verdad? Todo en la vida del Pelusa propició la épica y el drama. Nació en el Hospital Eva Perón como un anuncio de que formaría parte de los íconos argentinos. En los llanos de Villa Fiorito burló al destino con el balón en los pies. Uno de sus hermanos lo describió como un marciano, pero no fueron sus habilidades circenses las que lo llevaron a la gloria. Maradona entendió que su singularidad servía para un deporte de conjunto. Requería del apoyo de los otros, no necesariamente para pasarles la pelota, sino para que los contrarios pensaran que podía pasárselas. Engañaba a los rivales con sus fintas y a los compañeros con su apoyo, convenciéndolos de ser superiores. No es casual que sus máximas hazañas ocurrieran en equipos por los que nadie daba un quinto: la Argentina de Bilardo y el Nápoles, que llevaba décadas de sequía. La adversidad era una especialidad alemana hasta que llegó Maradona. Las heridas y el mal clima engrandecen a la Mannschaft. Como buen latinoamericano, Diego sabía que las caídas son posibles. Lo singular es que las convirtió en estímulo. Líder rebelde, apostó contra la evidencia, fracasó en el acaudalado Barcelona y triunfó con oncenas alimentadas de desprecio. En la final de México 86 se enfrentó a Alemania, curtida en múltiples tragedias, y demostró que Argentina sabía sufrir mejor. En ese mismo mundial disputó el primer partido entre Inglaterra y Argentina después de la Guerra de las Malvinas. Ese día hizo 2 goles de museo, un crimen perfecto que bautizó como la mano de Dios, y un prodigio deportivo burlando a 5 súbditos de la corona. Su 1,62 de estatura y su tendencia al sobrepeso no le daban porte de atleta, pero en cualquier circunstancia mostraba picardía. Vestido de smoking, parecía listo para rematar de córner. Jorge Valdano ha dicho con acierto que Messi es Maradona todos los días. El Pelusa no fue un genio crónico, aguardó los momentos culminantes para ejercer su magisterio. La estadística favorece a otros ídolos, pero nadie ha conectado con la tribuna como él. Cuando llegó a Culiacán para entrenar a Dorados en 2018, el equipo ocupaba un triste lugar en la división de ascenso. Diego venía lastimado por sus abusos físicos, hablaba con trabajo, apenas se podía mover, sin embargo conservaba una pasión infantil por el juego.
En forma milagrosa llevó a Dorados a 2 finales consecutivas. Su principal recurso técnico fue su magnetismo. Personaje ditirámbico, no se privó de ningún exceso. Se casó en el Luna Park de Buenos Aires, es como casarse en la Arena México. En España 82 fue víctima del italiano Gentile, que negó su nombre pateándolo con una constancia que ameritaba la intervención de Amnistía Internacional. Le mentó la madre al estadio de Roma cuando abucheaba el himno argentino en la final de Italia 90. Criticó a la FIFA con razón y sin miramientos y fue escogido para el examen antidoping en Estados Unidos 94. Dio positivo por haber tomado efedrina, que ayuda a respirar pero no a patear de chanfle. Convirtió a Fidel Castro en el segundo Barbas de su preferencia. Condujo el programa La Noche del 10, confesionario televisivo donde lloraba y hacía llorar. No le pareció contradictorio promover el comunismo mientras viajaba en jet privado. Enfrentó alegatos de paternidad, pasó por un surtido de adicciones y se sometió a las inyecciones de médicos sin escrúpulos. Adorado por la gente, se malquistó 1000 veces con la prensa. Turbulento e injustificable fuera de la cancha, fue el más entregado dentro de ella. Nápoles, en clave de la ópera, le brindó un escenario perfecto. Estuve en el Estadio San Paolo cuando Argentina eliminó a Italia en el Mundial de 1990. El público veneraba al Redentor que les había dado el Scudetto. En las calles el nombre de Garibaldi era tachado para poner el del 10 napolitano y la mejor pizza de cada restaurante se apellidaba Maradona. Antes de aquel partido contra Italia, Diego mostró su habilidad para influir en la opinión pública. Recordó a los italianos del sur que la Italia del norte los detestaba. Su arenga tenía este sentido: cuando jugamos en Milán, vemos pancartas que dicen africanos, lávense los pies. La Italia pobre se fue a Argentina y ahora regresa con los nombres de Caniggia y Maradona. El 10 fue capaz de dividir a un país. Como el destino es caprichoso, el partido terminó en empate y todo se resolvió en penales. Los argentinos fueron puntualmente silbados. Llegó el turno de Maradona y un silencio reverencial se apoderó del estadio. El dios de los pies pequeños anotó con virtuosa displicencia y el público aplaudió con lágrimas en los ojos. Un libreto de Giuseppe Verdi. Hay circunstancias extrañas en que una persona es un pueblo. De manera emblemática, la autobiografía del astro lleva el título de Yo soy el Diego de la gente. Ningún otro futbolista ha merecido la devoción de Maradios. Encumbrado como ídolo, no dejó de equivocarse como hombre. Durante 60 años vivió con pasión desaforada. No podemos esperar que descanse en paz. Los mitos no mueren, pasan a otra cancha. En compañía del Barbas, Diego volverá a chutar. Mi querido Manuel Ibarra, dame tu opinión de esto que escribe Juan Villoro. Y Juan Villoro tiene ese don de hacer poético lo deportivo, lo entre comillas mundano que puede ser 11 contra 11 en un césped pateando el balón, causando desgracias y alegrías. Pero yo lo que quería también recalcar es, y ya hablamos de los logros de Maradona en la cancha, que son indiscutibles, ¿no? También hemos hablado de sus escándalos, de sus excesos, de su humanidad. A mí me da mucha risa ver a esta nueva generación de chicos en Twitter juzgarlo con la mano en la cintura, como si ellos nunca hubieran sido humanos, como si ellos nunca hubieran hecho daño a alguien, como si fueran unas aves impolutas que cruzan el pantano y no se manchan, ¿no? Y yo creo aquí que lo que dijo Diego fue muy cierto, ¿no? A pesar de sus abusos de sustancias, de sus problemas, la pelota no se mancha, ¿no? Lo que hizo en la cancha no está a discusión. Y estaba hoy leyendo un artículo de un periodista norteamericano que pues, tú sabes bien que Estados Unidos es el país más alejado que hay en el mundo del culto reverencial que se le tiene en nuestra América Latina al soccer, como se le llama allá, o al fútbol, como se le llama en el resto del mundo. Pero imagínate el tamaño de este tipo bajito de 1,63 de estatura, que nació en Villafiorito, una de las llamadas Villa Miseria. Nació en un hospital llamado Evita Perón, hecho por estas obras sociales del peronismo, ¿no? Por eso viene su reverencia al socialismo, al progresismo, al izquierdismo. Imagínate tener en tu haber, Vicente, los 2 goles más memorables de una Copa del Mundo, ¿no? Con el mítico trasfondo del Estadio Azteca, la mano de Dios, una trampa a todas luces obvia,
pero ahí con ese gran paréntesis del desquite, de la agresión imperial, de lo que quedaba de ese gran imperio inglés, valga la redundancia. Y bueno, el segundo gol más memorable, el mejor de la historia de los mundiales, el gol donde deja sembrados a 5 o 6 ingleses que atónitos nada más parece que lo acompañan a hacer estos dribles, a hacer estos quiebres y a retacar el balón en el fondo de esa portería del Estadio Azteca, ¿no? Entonces, imagínate el nivel de este personaje. Y bueno, por ahí vi que decían en los comentarios que ¿por qué siguen hablando de Maradona? Bueno, pues Maradona solo se va a morir una vez en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante hablar tanto de sus logros en la cancha como del otro tema que te tenía aquí preparado, Vicente Toñito, que es ese apego que tuvo a los gobiernos progresistas y a las causas de izquierda, Vicente. Así es, creo que eso también es relevante, ¿no? Su cercanía, su amistad con Lula da Silva, con Evo Morales, con Fidel Castro, con Hugo Chávez. Maradona se movió en esas aguas y pues por más que digan que ensució su plumaje, pues la realidad es que le dio voz y le dio reflectores a esos gobiernos que son criticados, pero que de alguna manera son parte también de la historia, Manuel. Totalmente parte de la historia. De hecho, le mandé ahí a Ceci y a don David, les mandé unas imágenes. Por ejemplo, él fue y se pronunció. Fíjate la diferencia entre personajes, entre niveles de personajes. Tenemos a un Pelé que sale muy, muy contento dedicándole una playera a este dictador neofascista Jair Bolsonaro. Y está esta imagen que rescatamos cuando ganó Andrés Manuel López Obrador en 2018, donde salió a hablar muy buenas cosas del presidente. Dijo: Maradona debe arreglar a todo lo que desarreglaron los gobiernos neoliberales, claro está. Y también dijo en esta misma entrevista, que obviamente por motivos de derecho no se las podríamos poner, pero que era una bocanada de aire a los gobiernos progresistas de nuestra Latinoamérica, ¿no? Y vaya que 2018 era un escenario lúgubre, ¿no? Estaba la agresión de siempre de Estados Unidos contra Venezuela, contra Cuba, estaba Ecuador, Brasil, ya gobiernos, Argentina, gobiernos otrora progresistas en manos de la ultraderecha. Y bueno, ya estaba también, se estaba cociendo un golpe de Estado contra Evo Morales. Y bueno, cuando se veía negro el panorama, pues llega Morena, llega el presidente, y por eso salió a dar el reconocimiento Diego Armando. Y recalcar que Diego Armando era una estrella, era un ídolo donde se parara, ¿no? Si iba a Japón, si iba a Canadá, si iba a África, si venía a México, era un ídolo. Entonces no tenía por qué hacer este tipo de pronunciamientos. Entonces si los hacía, pues uno supone y sabe que es porque le salían del corazón, ¿no? Entonces habló bien de nuestro presidente, nuestro presidente también tuvo el gesto de reconocerle, de decir que él, siendo beisbolero, pues le encontró un gusto, un amor al fútbol, a este bello deporte, viendo la magia de Maradona en el Estadio Azteca, donde también eventualmente se coronara a Argentina con ese equipazo donde estaba Valdano, Maradona, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues de su cercanía y de su apoyo a los gobiernos de izquierda, pues ahí está, ¿no? Se declaró soldado de Daniel Ortega, cuando estaba muy cercano a un golpe de Estado también hace un par de años, amigo de Evo Morales, a Fidel Castro lo llamó su segundo padre, su segundo papá, le ayudó cuando tuvo sus problemas de rehabilitación, admirador del Che Guevara, lo llevaba tatuado en un brazo. Incontables las aventuras de Diego, y por eso quería rescatar yo este otro aspecto político, que como te digo, si lo comparamos con hasta futbolistas y futbolistas mexicanos que aquí en México salen apoyando al PAN, a Felipe Calderón, hay un mundo enorme de distancia entre ellos y Diego Armando Maradona, ¿no? Y también hay una cita muy, muy interesante de Diego, ¿no? No sé si la escuchaste, Vicente, bueno, creo que ayer la dijo a nuestra amiga Lina Duarte, a la que le mando un saludo, ¿no? Que dijo que él se hizo socialista porque él nació en un barrio privado, ¿no?
privado de agua, privado de alcantarillas, privado de luz, privado de todo, ¿no? O sea, imagínate, yo creo que con esa frase nos podemos quedar y recordar a Diego Armando. Así es, mi querido Manuel, y si me permites, déjame cambiar de tema para cerrar, platicando de algo que creo que nos va a ocupar unos minutos. Leía, y grábeme, don David, por favor, leía hace un rato a Fernando Belaunzarán, este personaje, este perdedor del cascajo 21, lo que queda del PRD, y dice, una bola de farsantes de deshonestidad probada, empezando por López Obrador, nos quieren dar lecciones de ética, váyanse al diablo. Pues así reaccionan los de la oposición moralmente derrotada ante esta guía ética para la transformación de México que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador con 20 principios y valores. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la mañanera la guía ética para transformar a México, con lo que se propone enfrentar la degradación social y recomponer el tejido social mediante el fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales. Dime tú, mi querido Manuel, ¿a quién le hace daño tener esta guía ética para la transformación de México? Solamente a esos a los que les hace falta precisamente mucho de ética y mucho de valores, ¿no? Vicente, como bien dices tú, un perdedor. O sea, ¿quién es Fernando Belaunzarán, no? Un personaje de tercera, ni siquiera de segunda, de tercera categoría en el PRD. Un personaje que un día llama, acuérdate que hay varios tweets de cuando llamaba a votar por Andrés Manuel, muy contento en 2012, y ahora con este cascajo 21 que ya no sabe uno de en qué lado del carrito de payasos de la oposición estamos, ¿no? Ya no sabemos si es cascajo 21, boa, tumor, frena 1, frena 2, ya no sabe uno. O sea, ¿de qué habla este señor? O sea, si algo le falta a este país es ética, es moral, es una base, una guía. El presidente nunca ha dicho, ni la gente que le ayudó a hacer esta guía, que esto es una doctrina, no nos la van a poner en la primaria a los niños, pero ¿qué clase de ser tan miserable, tan abyecto puede quejarse de que haya un estándar, ¿no? Una aspiración de una guía ética, de una guía moral alejada de la religión, diría yo, laica, lo cual me parece muy positivo? Pues yo creo que es solo un personaje de quinta, un personaje que se rodeó de los chuchos, de todas estas cosas que no sirven para nada en el PRD, ¿no? Y fíjate, vamos a hablar de niveles porque nos están señalando algunas cosas en el chat. Bueno, todo lo opuesto, y también para dar nuestras condolencias a la familia y recordarlo, todo lo opuesto a un hombre como el doctor Mireles, ¿no? Que arriesgó la vida por defender a la gente cercana allá de Michoacán, un estado que yo le tengo mucho cariño porque parte de mi familia es originaria de allá. Y bueno, si comparas a un ser diminuto, enano moral y mental como Belaunzarán, con personajes como el doctor Mireles, pues ahí nos damos cuenta de por qué tanto rencor y tanta envidia, Vicente. Yo pregunto a usted que nos está viendo y escuchando, ¿qué mal tendría una guía que incluye? Le voy a leer los 20 principios y valores que se distribuirán a 8 millones de adultos mayores por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. 1. Del respeto a la diferencia. Evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. 2. De la vida. No hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas. 3. De la dignidad. No se debe humillar a nadie. 4. De la libertad. La paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad. 5. Del amor. El amor al prójimo es la esencia del humanismo. 6. Del sufrimiento y el placer. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás. 7. Del pasado y del futuro. Quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe a dónde va. 8. De la gratitud. El agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona. 9. Del perdón.
El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. 10, de la redención. No se debe enfrentar el mal con el mal. 11, de la igualdad. La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia. No puede haber trato igual entre desiguales. 12, de la verdad, la palabra y la confianza. No mentir, no robar, no traicionar. 13, de la fraternidad. Ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás. 14, de las leyes y la justicia. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. 15, de la autoridad y el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. 16, del trabajo. No hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo. 17, de la riqueza y la economía. No es más rico el que tiene más, sino el más generoso. 18, de los acuerdos. Los compromisos se cumplen. 19, de la familia. La familia es la principal institución de seguridad social de México. 20, de los animales, las plantas y las cosas. Al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos todos. Dime tú, mi querido Manuel Ibarra, le pregunto a usted que nos está viendo y escuchando, ¿qué punto de esta guía ética, de esta guía para la transformación de México, le hace daño a la gente? ¿Va en contra de la paz social, del mejoramiento personal, del desarrollo familiar? Dime tú, ¿cuál de estos conceptos criticas y cuestionas, Manuel Ibarra? Yo diría que absolutamente ninguno, ¿no? Y de hecho yo haría una contrapregunta, una contrarréplica. Si vemos a personajes que seguramente vamos a ver el desfile de estos personajes de siempre, de los Belaunzarán, de los Cuadri, de los Felipe Calderón, y los vemos quejándose de la dignidad, del amor, de la gratitud entre las personas, del perdón, de la hermandad o fraternidad, de la justicia, de la igualdad, de todo lo que señala, de la familia, de todo lo que señala esta guía, pues yo creo que son personas que ni aman a sus familias, que ni aman a la naturaleza, que no aman a las personas, que no son fraternos, que no son personas de palabra o confianza, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene este rechazo, porque pues no son personas ni éticas ni morales, ¿no? Yo no encuentro, podrías hacer algunos paréntesis, algunos señalamientos, pero yo no veo cuál sea el problema aquí, Vicente. No sé si tú o Toño tengan una opinión diferente, pero pues yo creo que es un grupo de personas sin ética y sin moral, que bueno, hasta lo que no se come les hace daño, por usar una frase popular, Vicente. Pues son aquellos que critican lo que les duele precisamente porque no tienen cara, mi querido Manuel Ibarra. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal y en tus trincheras independientes, Manuel Ibarra? Sí, por favor, ahí está nuestra trinchera, nuestro canal es youtube.com/Manuel Ibarra 2+2. Les pedimos que nos echen la mano porque otra vez ya sabes cómo se pone YouTube y nos quitó algunos seguidores en días recientes. Entonces en Manuel Ibarra 2+2 me pueden buscar, y bueno, ya saben que en Twitter estamos en @Manuel Ibarra. Y Vicente, gracias por el apoyo, sobre todo por compartir el tema de la contaminación. La verdad sí está muy, muy feo aquí. Yo creo que voy a tener que ir al médico por el tema de las alergias. Y bueno, te pedimos, los mexicalenses, los cachanillas, que si alguien de tu equipo tiene la oportunidad de hacer la pregunta pertinente en una mañanera, pues para que se exponga a nivel nacional, ¿no? Porque aquí lo que vemos, pues es una bola de gobernantes que nomás echan la bolita mientras estamos cada vez peor, Vicente. Muchas gracias. Pues te mando un abrazo, Manuel Ibarra. Saludos a la familia. Cuídate mucho. Cuídate. Bueno, un abrazo.